muy especial el día de hoy, Ana Lucía García Ruano, 32 años, contadora auditora. Hoy nos va a hablar de su vida y cómo ella puede ser una guía para ti si tienes algo similar o vives un momento que necesitas un apoyo. Bienvenida, Ana Lucía, mucho gusto. Qué bueno que estás aquí en nuestra Mucho ocasión. gusto. Gracias Alejandro por la invitación. Para mí es un enorme privilegio poder estar compartiendo contigo hoy. Muchas gracias por tener este espacio y por brindar este espacio a las demás personas para poder llevar un mensaje positivo a los demás, ¿verdad? Que eso es lo que estamos buscando a través de compartir Así el día es. de hoy. Claro que sí. Y también déjeme decirle que antes de la vida que ella es de Guatemala. Es por eso que no estamos ni siquiera a un metro de distancia. Aquí en México tenemos lo que se llama Susana a distancia, pero aquí generalmente son en vivo, pero ella es de Guatemala. Me llamó mucho la atención toda su vida y cómo se ha superado. Y por eso ella me hace el honor de venir al programa a hablar de ella. Y bueno, empezamos. Ana, háblame de ti. Descríbete como si fuera un trabajo. ¿Quién es Ana ahorita? Hoy, Ana. Hoy. Hoy, ok. Pues soy Ana Lucía. Tengo 31 años, a punto de cumplir 32, ya falta poquito. Actualmente trabajo como auditor interno en una cementera acá en Guatemala. Eh, Tengo 14 años de estar trabajando para la misma empresa, gracias a Dios. No estoy estudiando en la universidad. Eh, Lamentablemente ya no pude continuar por motivos que les voy a contar más adelante. Eh, pero pues actualmente me dedico principalmente a trabajar, a compartir con mi familia y a tratar de difundir un mensaje de esperanza y de lucha a las demás personas, porque me ha tocado vivir circunstancias bien difíciles. Sin embargo, he aprendido a que trabajando duro, esforzándome, puedo salir adelante, puedo continuar con mi vida de la manera más normal y productiva posible. Y qué mejor si comparto esto con las demás personas, ¿verdad? Y eso es lo que trato de hacer a través de redes sociales, a través de mi libro en el que comparto mi historia. Entonces, pues esa es la Ana Lucía de hoy, la que trata de llevar un mensaje positivo a los demás. Muchas gracias, Ana. Su libro se llama A las 3 de la tarde. Como quiera, vamos a hablar de él un poco más después, pero quiero que sepan que ahorita que ven a alguien y dicen, bueno, ya se ve bien completa, se ve muy tranquila. Vamos a ver su vida. Todos los caminantes de la vida que vienen aquí con nosotros también son así, pero vamos a ver el por qué ella es una guerrera. ¿Qué te parece, Ana? Ana o Lucía, ¿cómo te gusta que te digan? Ana Lucía Ana Lucía completo, o pero Ana Lu, sí. Ana Lu, bueno, me gusta más decir Ana Lu, para que más confianza. A mí dime Alex. Okay. Bueno, De Ana Lu, acuerdo, Ale. vamos a ver cómo fue tu nacimiento. ¿Cómo te escribió tu papá cuando tú naciste? Tus padres me imagino que te dijeron, mija, tú naciste así, aquí a este lado, fuiste esta bendición. Cuéntanos. Ok. Mira, puedo decir que mi nacimiento fue de lo más normal que pudo haber sido. Sin embargo, llegué a una familia especial. Eh, Mi hermano mayor, que actualmente tiene 35 años, es epiléptico y mi hermana menor, que actualmente tiene 28, tiene síndrome de disfunción frontal. En el caso de la epilepsia, pues consiste en que normalmente les dan convulsiones, ¿verdad? Ujú. Y el síndrome de disfunción frontal es de que hay una parte del cerebro que no trabaja como debería. Entonces, eso hace que mis hermanos presenten discapacidad intelectual. Aunque ya tienen edades de personas adultas, sus edades mentales son como de niños. La de mi hermano es como de un niño de 13 años y la de mi hermana es como de una niña de 9 años. Entonces siempre ha sido como si yo fuera la hermana mayor, porque a ellos hay que tratarlos como niños, ¿verdad? Ellos piensan como niños por estas condiciones médicas que presentan. Adicionalmente, eh,
a los 5 años tuve que enfrentarme con la muerte de mi papá y esto nos desencadenó muchísimos temas familiares que tuvimos que enfrentar porque pues mi mamá no trabajaba y siempre por la condición de mis hermanos tuvo que dedicarse a brindarles atención especial, cuidados especiales. Eh, Sin embargo, con la muerte de mi papá, pues nos vimos tronándonos los dedos, decimos acá en Guatemala, no sé si, si allá lo dicen igual, pero así como muy, muy ajustados económicamente, Ujú. porque los gastos médicos han sido súper elevados para nosotros por la condición de mis hermanos. Entonces, y mi mamá no trabajaba, y luego de la muerte de mi papá, pues lo único que le quedó a ella fue dar en alquiler una casa que teníamos y prácticamente nuestro sostén era el alquiler de esa casa, ¿verdad? Entonces sí tuvimos que hacer grandes sacrificios económicos para que yo pudiera estudiar, por ejemplo, para poder comer muchas veces, porque mi mamá tenía algo de que nunca se quejaba de la situación económica que estábamos atravesando, ¿verdad? Ella siempre nos dio lo mejor que pudo darnos y nunca fue así de que, ay, miren, no tenemos para comer, sino que había noches que ella decía que eran las noches de cena especial. Y esas noches lo que comíamos era tortillas doradas, tortillas de maíz doradas con margarina. Y entonces ella decía, son nuestras noches de cena especial. Qué rico, ¿verdad? Entonces nosotros, como era algo especial y ella nos hacía verlo como una fiesta, nosotros lo sentíamos muy rico porque era así como un banquete para nosotros, esas noches de cena especial. Por supuesto que con el paso del tiempo yo pude darme cuenta de que esas noches eran las noches en que no alcanzaba el dinero para comprar algo más de cenar, ¿verdad? Y, y pues así viví que a pesar de tener muchas limitaciones económicas, nunca vi la vida como, ay, soy una persona pobre y no voy a poder hacer nada en la vida por mis escasos recursos económicos. No, mi mamá siempre me impulsó a verme como una guerrera, como a inculcarme eso de que si me esforzaba lo suficiente por lo que quisiera, yo lo iba a conseguir, con mucho trabajo, con mucha dedicación, con mucha paciencia. Eso fue lo que mi mamá nos inculcó y por eso es de que yo siempre fui una persona muy, muy, muy dedicada a sus estudios. Siempre fui una estudiante destacada porque desde pequeña me puse metas profesionales específicas. O sea, yo me planteé mi objetivo, a dónde quería llegar. Dije, algún día voy a trabajar como auditor interno en esta empresa, que ha sido una de las mejores empresas para trabajar a nivel centroamericano, ¿verdad? ¿Qué empresa es? Aquí puedes Y decirlo. en Cementos Progreso Ah, ok. es un great place to work y ya lo era desde ese entonces, ¿verdad? Y entonces yo dije, quiero trabajar ahí algún día y quiero trabajar ahí en el área de auditoría interna. ¿Qué posibilidades tenía? Mínimas, ¿verdad? Porque yo crecí en el interior del país y obviamente las oportunidades son mínimas, ¿verdad? Entonces, yo comencé a esforzarme mucho, académicamente hablando, desde muy niña y siempre traté como de ser esa, esa pieza o esa imagen de fuerza para mi mamá, ¿verdad? Un apoyo para mi mamá, un apoyo de mis hermanos también y también siendo ejemplo para ellos, ¿verdad? Y entonces me esforcé un montón y gracias a Dios logré alcanzar mi meta con mucho esfuerzo y con mucha dedicación. Y, y fue un proceso muy bonito porque no fue algo que pasó de la noche a la mañana, ¿verdad? Sino que sí tuve que trabajar mucho por eso. Gracias a mi promedio académico, logré que me dieran un espacio como practicante dentro de la empresa.
para hacer mis prácticas supervisadas. Y de mis prácticas supervisadas me quedé trabajando en el área de recursos humanos. Y luego, gracias a eso, pude pagar mi universidad, ya al estar trabajando ahí, porque mi mamá sí me dijo, ¿verdad? Mira, pagué tu carrera en diversificado, pero la universidad ya no puedo pagarte, la verdad. Entonces, si querés seguir en la universidad, tenés que trabajar y tú misma costear tu universidad. ¿Qué edad tenías en Pues ese gracias entonces? ¿qué manda? ¿Qué edad tenías cuando te dijo eso tu mamá? 18 años. Ajá. Y, y pues entonces, gracias a Dios, me quedé trabajando en la empresa. Pude pagar mis estudios en la universidad y pues como en la universidad también me pedían cumplir con cierta cantidad de horas de práctica profesional, solicité hacer mis horas de práctica en el área de auditoría interna de la empresa. Me las aprobaron, cumplí con mi periodo de prácticas y luego surgió la oportunidad de ocupar una plaza en el área de auditoría. Y así fue como logré llegar a la posición que yo me tracé desde niña que iba a alcanzar. O sea, tú desde preparatoria ya tenías buenos grados y fue como entraste a esa empresa como practicante y a los 18 años entraste para poder para trabajar y estar en la universidad. Correcto, Wow, así es. bien joven, la verdad. Y a los 24 yo ya estaba trabajando como auditor interno de esa empresa. Sí, pues todo iba bien, obviamente con mucho esfuerzo y con muchos sacrificios de mi parte y de parte de mi familia, ¿verdad? Mi familia siempre me ha apoyado un montón, mi mamá siempre me ha apoyado muchísimo. Y, y se puede decir que todo estaba bien en este momento, porque yo ya había alcanzado una meta importante y estaba trazándome nuevas metas, estaba planteándome nuevos proyectos personales y yo quería más. Yo ya me había dado cuenta que si trabajaba lo suficiente, si me esforzaba lo suficiente, sí podía alcanzar lo que yo me propusiera. Pero pues a veces las cosas no siempre salen como uno las planea, ¿verdad? Y, y en mi libro yo hablo de estas cosas como de las sorpresitas de la vida, porque, porque eso son, ¿verdad? La vida siempre nos sorprende con cosas y en el libro describo que hay sorpresitas positivas y sorpresitas negativas. Durante mi vida, hasta esa etapa, yo tuve muchas sorpresitas positivas. Sin embargo, en el año 2016, específicamente el 14 de febrero, que acá es el Día del Cariño, no sé si allá también, Día del el amor y Día, la amistad. el día del Amor y la Amistad, ajá. Yo estuve desde que me desperté con sueño. Me desperté como si no hubiera dormido bien Ajá. y pasé ese día con muchísimo sueño. Y así de que estábamos almorzando porque nos fuimos a almorzar con mi familia para celebrar el Día del Amor. Y yo estaba así medio recostada en la butaca del restaurante porque yo sentía mucho sueño. Aún así manejé y, y no dejé de sentirme cansada, pero yo le eché la culpa a la noche anterior, que yo dije tal vez no dormí bien, no dormí lo suficiente y por eso me siento de esta manera. Pero pasé así el resto del día. Fue un día domingo y al siguiente día yo tenía que presentarme a trabajar. A pesar de dormir toda la noche de ese día, de ese domingo, me desperté igual el siguiente día. Y me sentía parte del sueño excesivo, me sentía como pesada y como inflada. Yo Ujú. sentía inflado todo el cuerpo. Y, y manejé así para mi trabajo, sintiéndome agotada. Y solo llegué al parqueo de mi trabajo cuando me bajé del carro y el aire me pegó. Yo sentí que me empecé a marear y que la visión se me puso muy borrosa. Y entonces yo dije, tal vez me está molestando la presión
o algún bajón de azúcar o algo por el estilo, ¿verdad? Entonces decidí ir al servicio médico de la empresa y empecé a caminar para allá. Solo recuerdo la mitad del camino porque me desmayé. Entonces, cuando yo reaccioné, el doctor me estaba hablando, diciéndome mi nombre y haciéndome preguntas así yo digo, preguntas que te hacen dudar de tu capacidad mental, porque así como que, ¿dónde estamos? ¿Qué fecha soy? ¿Cómo se llama el presidente de Guatemala? ¿Cómo te llamas tú? Cosas así, ¿verdad? Sí. Y entonces yo dije, ¿qué pasó aquí? ¿Verdad? No tenía ni idea de lo que había pasado y desperté sintiéndome muy bien. Y ya se me había quitado el tema del sueño, los mareos, ya no sentía nada, yo me sentía normal. Y de hecho cuando terminé de reaccionar, yo les dije al doctor que disculpara, pero que me tenía que ir a una reunión que tenía ese día a las 8 de la mañana. No, ya eran las 11 de la mañana. Oh, se fue hasta rápido. O sea, ya había pasado el tiempo y yo ni enterada del tiempo que había transcurrido. Y pues entonces el doctor me mandó a hacerme unos exámenes médicos, entre ellos un electroencefalograma para descartar que haya sido una convulsión, una resonancia magnética. Y fue en la resonancia magnética donde salió que tenía hidrocefalia. Y la hidrocefalia pues es una acumulación de líquido cefalorraquídeo en Sí. la cabeza, ¿verdad? Uh-huh. Eh, yo empecé a hacer preguntas en ese momento de ¿por qué me pasó eso, verdad? ¿Por qué me sucedió esto? La hidrocefalia le da solo a los bebés. Solo he visto bebés con hidrocefalia, no conocía a alguien que de adulto se lo diagnosticaran. Y entonces el doctor me explicó, ¿verdad? De que en los niños, pues, cuando presentan hidrocefalia, es normal que les crezca la cabeza porque los huesos de su cráneo no están sellados. Uh-huh. Sin embargo, en los adultos, lo que sucede es de que como el cráneo ya está sellado, la cabeza ya no puede crecer. Entonces es más fácil que colapse por el exceso de líquido si no se controla a tiempo. Y la manera de controlarlo era colocar una válvula que me drenara el exceso de líquido desde la cabeza hasta el peritoneo, que es una bolsa que cubre los órganos del área abdominal, Uh-huh. para poder drenar el exceso de líquido desde la cabeza a través de la orina, ¿verdad? Y pues yo súper asustada cuando me estaban dando toda esta información, me dicen que pues por un motivo desconocido, mi cuerpo no dio estas señales antes porque mi hidrocefalia debió manifestarse desde mi nacimiento, porque mi hidrocefalia se genera por tener estrechez en el ducto de Silvio, creo que se llama, que es lo que conecta el tercer y cuarto ventrículo en el cerebro. Así. Entonces es como el drenaje natural por el que debería de salir expulsar el líquido, pero en mi caso, por algún motivo no me dio problema antes, hasta ese momento. Entonces yo no lo podía creer y me dice el doctor, porque yo todavía le dije, ¿verdad? Mira, doctor, ¿y qué pasa si no me opero? Porque yo no me quiero operar. Y me dice, lo que va a pasar es de que va a empezar a sentir dolores muy fuertes de cabeza. Van a irse poniendo más intensos y más intensos los dolores. Va a sentirse mareada, la visión se le va a poner muy borrosa. De repente va a sentir una presión muy fuerte en el pecho que le va a impedir respirar bien y hasta ahí llegará su vida. Wow. Y esto puede pasar en un lapso de 2 a 3 semanas si no se coloca la válvula. Lo primero que pensé fue, este doctor está bien loco, ¿verdad? Porque yo me siento muy bien. Me siento muy bien, no tenía ningún dolor. Lo único que había presentado fue ese episodio del desmayo y después de eso yo no tenía ninguna molestia. Y entonces decidí consultar una segunda opinión.
me fui con otro médico y cuando el otro médico ve mis exámenes y me evalúa y todo, inmediatamente me hace una nota de suspensión Ujú, donde decía que yo ya no estaba en la capacidad de trabajar, que yo ya no estaba en la capacidad de manejar y que ya no estaba en la capacidad de vivir sola, porque ya en ese tiempo yo ya vivía sola. ujú. Entonces, para mí fue un golpe terrible. Esa sí fue una sorpresota negativa tremenda de la vida para mí, porque todos mis planes se vinieron abajo, ¿verdad? Entonces, yo le presenté esta nota a mi jefe y pues mm, él todavía me dice, pero tú te sentís mal, tenés alguna molestia. Y yo no, yo me siento bien, pero no sé por qué está pasando esto, no entiendo. Entonces él me dice, bueno, tómate el tiempo que sea necesario y cuando el médico así lo considere, pues te esperamos de regreso acá en la oficina. Gracias a Dios, la empresa me ha apoyado Qué bueno. muchísimo, muchísimo desde siempre, ¿verdad? Y, y pues me fui para mi casa con la idea de que no quería operarme porque era una locura, porque yo me sentía bien. Sin embargo, llevaba la nota del médico, dos opiniones donde me decían, mire, si no se opera, se va a morir, ¿verdad? Y, y pues solo faltaba que yo dijera, sí, me voy a operar, ¿verdad? Sin embargo, pasé la primera semana de suspensión negándome a la cirugía. ¿Por qué? ¿Por qué, Analu? ¿Qué te daba miedo de esa cirugía? Yo no sé cómo es esa cirugía. Si nos puedes explicar o qué te daba miedo de esa cirugía. En primer lugar, yo no podía creer que estuviera tan mal, porque yo no me sentía mal. Entonces, para mí no era creíble que si no me operaba me iba a morir, porque yo me estaba sintiendo muy bien, ¿verdad? Número uno. Entonces, no consideraba lógico tener que someterme a una cirugía para poder seguir viva, ¿verdad? Porque no tenía ninguna molestia. Y lo otro, cuando investigué cómo era esa cirugía, me dio pánico. Primero porque yo siempre he usado el cabello largo hasta la cintura y lo primero que iba a pasar era que me iban a rasurar la cabeza. Entonces me iban a abrir el cráneo para poder insertar la válvula hasta el ventrículo. Y con la ayuda de un catéter que me viene desde acá y me atraviesa el pecho hasta el peritoneo, se iba a empezar a drenar el líquido. Yo vi un video de esa cirugía y me dio pánico por cómo se da toda la manipulación, ¿verdad? Y no me hacía la idea de tener que necesitar de ese aparato para poder mantenerme viva, para poder mantenerme bien. Entonces, para mí eso fue choqueante, porque como yo desde niña había manejado la idea de que yo todo lo conseguía con mi esfuerzo, con mi dedicación, y yo era la que ayudaba a los demás en casa, cómo era de que yo iba a necesitar de un aparato para poder sobrevivir. Y cómo era eso de que yo sí era vulnerable. Y yo no me había dado cuenta de eso, porque siempre me consideré la fuerte y siempre trabajé muy duro para ser muy fuerte. Y entonces para mí eso no era aceptable. Era como un doblez en mi vida, ¿verdad? Que me fue muy difícil aceptar. Y así pasé la primera semana, negándome rotundamente a la cirugía. Pero al finalizar esa primera semana, me comencé a despertar a la mitad de la noche con náuseas y a vomitar. Ya no podía caminar sola porque empezaba a perder el equilibrio. Necesitaba ayuda para poder caminar. Y se me torcieron los ojos por la presión de líquido ya en la cabeza, se me torcieron y empezaron los dolores de cabeza. Y, Hasta ese momento, y estabas sola, Analu, en tu casa, o te habías no, cambiado ya con tu yo, mamá. yo ya estaba con mi mamá, ya me había ido para Sanarate, que es donde yo vivía
cuando era niña. Luego por mi trabajo me tuve que venir a la capital, a Guatemala, y entonces regresé a Sanarate, que es un municipio del departamento del Progreso, Ajá. y, y me tuve que ir de regreso para allá, para poder estar con mi mamá. Y ella era quien me cuidaba, ¿verdad? Con mis hermanos. Entonces, para mí era tan ilógico que después de ser yo la fuerte, ellos estuvieran cuidando de mí. Los Eso tres. me costó muchísimo aceptarlo. Y, y pues entonces ya cuando me vi así, que ya no podía más, dije, está bien, me voy a operar. Y pasó la cirugía, me colocaron la válvula. El proceso de recuperación fue terrible para mí porque eh, primero todo el trayecto del catéter a mí me quemaba. El doctor me dijo que eso me pasó a mí porque soy muy delgada. Entonces el catéter prácticamente pasaba donde estaba el músculo directamente, y mientras el músculo se adaptaba a sentir eso, pues yo la iba a sufrir, ¿verdad? Ujú. Y me ardía. Cada vez que yo volteaba a ver hacia los lados, yo sentía el movimiento del catéter. Pues ahora ya no siento nada, pero en ese momento para mí fue un calvario. Cada movimiento que yo hacía lo sentía terriblemente. ¿Aún no Eh, tienes el catéter aquí? sí, yo lo Wow. tengo colocado acá. Ese va Ajá. a ser de por vida. Sí, va a ser de por vida. Así es. Y, y pues entonces adaptarme, y que mi cerebro se empezó a desinflamar, el líquido empezó a salir, y tuve que empezar a hacer todo como si fuera la primera vez, porque eh, tuve que aprender a caminar de nuevo. Me recuerdo que mis abuelitos me ayudaban a, a no caerme mientras caminaba. Entonces ellos me llevaban del brazo para que yo aprendiera a guardar el equilibrio otra vez, porque eso me costó muchísimo. Y el doctor me dijo que había sido porque ya había estado mucho tiempo con esa cantidad de líquido en el cerebro, y ahora que había regresado a como debía estar, pues mi cerebro tenía que adaptarse a todo otra vez. Y pues fue un calvario los primeros días porque no podía comer nada, todo lo vomitaba, no soportaba la luz en mis ojos, eh, mis oídos como que se agudizaron porque cualquier mínimo sonido me molestaba muchísimo, y yo no soportaba nada. Y fue así, un calvario horrible. Y cuando me pude ver por primera vez en el espejo y me vi sin mi cabello, que yo tanto amaba, para mí fue de lo más doloroso, porque me vi así pelona y solo con la fila de grapas donde estaba la herida, y, y la válvula que sobresalía. Fue choqueante, y ese día lloré. Ese día lloré lo que no había llorado desde que me había pasado lo del desmayo, porque ni siquiera con la noticia del diagnóstico, ni siquiera con la noticia de la cirugía, había derramado una lágrima, hasta ese momento en que me vi en el espejo. Y pues como lamentablemente nuestra cultura, nuestra sociedad, le cuesta aceptar diferencias, ¿verdad? Entonces el verme así y el presentar esta condición especial, las miradas de las personas cambiaron para mí. Y tal vez si antes eran miradas de admiración por mis logros, tanto académicos como profesionales, se habían tornado en miradas de lástima. Yo lo sentía así, porque estaba postrada en una cama de la cual no podía levantarme sola, sin mi cabello, con esa condición que no sabía realmente qué era lo que me esperaba. Entonces
enfrentar todo eso, enfrentar una cultura que no acepta diferencias, es de lo más difícil que existe, porque todos empiezan a verte como inferior, como, ay, pobrecita. Ándalo, ya que con tu experiencia, ¿tú qué sientes? A veces la gente, por ejemplo, yo no te vería con lástima, sí te vería como que, ocupas ayuda o algo, te puedo ayudar. A veces la gente no lo hace de mal, pero ¿tú qué puedes decir? Hay un consejo cuando sientes, ¿qué consejo les puedes dar a la gente que está viendo a alguien así, con ese problema, para que no digas, no quiero que veas con lástima, puedes verlo de esta manera para que él se sienta apoyado? ¿Qué puedes aconsejarles? Creo que el problema inicia cuando empezamos a considerar diferente a la otra persona, porque dejamos de verla como igual. Pasa en el tema que me pasó a mí de la hidrocefalia, les pasa mucho a mis hermanos, pasa a la gente que tiene cáncer, a la gente que tiene SIDA, a cualquier persona que presente una condición diferente, lo vemos así, como diferente, y eso está muy marcado. No entendemos que seguimos siendo seres humanos, que seguimos siendo iguales. Y entonces inmediatamente el trato cambia, porque es como, o sea, la forma de tratar a estas personas es como, ay, pobrecito, necesita ayuda. Y, y creo que es lo que uno menos necesita, un trato así, ¿verdad? Uno quiere sentirse parte de la sociedad, queremos sentirnos parte de algo, queremos sentir que nada ha cambiado en nosotros, no queremos sentirnos al margen, queremos sentir que seguimos siendo los mismos, con las mismas oportunidades. Perfecto. Y por ejemplo, si dado caso a alguien que no pudiera, como tú dices, caminar o está cojeando y le ofreces la mano, ¿también sentirías que fuese lástima? ¿O cómo se podría hacer para No, que no sintiera eso? claro que no, es diferente. Creo que, mira, yo lo veo mucho con mis hermanos, por ejemplo. Eh, la discapacidad de ellos es más difícil de identificar porque es discapacidad intelectual. Entonces, a ellos no los ves en sillas de ruedas, no los ves con muletas. Hasta que empiezas a hablar con ellos, te das cuenta de su discapacidad, porque te das cuenta de que no te responden lo que te respondería una persona en condiciones normales, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, en su condición, me dicen a veces, mira, esta persona me trata normal, esta persona me mira normal, y entonces yo me siento bien con esta persona. No porque no tenga consideraciones, porque claro que tienen que tener consideraciones, pero es la manera en que nos acercamos a estas personas. Muy No bien. es una manera despectiva o una manera excluyente en donde, por tu condición, entonces te vamos a dejar por un ladito y así, no. Muy bien. Bien, ¿no? Qué bueno que nos dices para poder nosotros, para poder saber cómo se acerca a alguien. Porque cuando alguien quiere ayudar, pues lo hace de corazón, pero a veces no sabe. Y es bueno que le enseñen. Es una guía para eso. Bueno, Sí, claro que sí. y sigamos con lo tuyo entonces. Ya que tuviste el catéter, ¿cómo lo superaste? ¿Qué te dio para decir, bueno, yo sigo con esto y voy a seguir? Pues mira, en ese momento como el doctor me dijo que todo debería ser igual a como estaba antes, pues yo dije, mundo, aquí te voy. Me volví a inscribir en la universidad, continué trabajando, tratando de que fuera todo al mismo ritmo al que estaba acostumbrada y logré hacerlo durante 3 o 4 meses y colapsé. No pude, porque me di cuenta de que mi memoria
no era la misma, mi capacidad de respuesta no era la misma, mi atención no era la misma, me distraía muchísimo, me costaba muchísimo concentrarme en mi trabajo. Entonces mi ritmo bajó un montón, me fui así como de pique. La universidad la tuve que dejar porque pues cuando uno está en la universidad, ya está en la maestría, pues uno se tiene que desvelar, ¿verdad? Para poder trabajar y estudiar al mismo tiempo. Yo ya no aguanté ese ritmo, no lo aguanté. Eh, y más porque me quedó un desorden de sueño terrible. Entonces, había noches enteras que yo no dormía. Al siguiente día tener que levantarme a trabajar y luego quedarme haciendo tareas de la universidad, ya no pude, ya no lo aguanté. Decidí abandonar la universidad, decidí abandonar otros cursos en los que estaba metida porque yo siempre he andado metiéndome a un montón de cursos. Dejé todo, solo me quedé con mi trabajo. Y todavía en mi trabajo tuvieron que hacerme adecuaciones de carga laboral para que yo pudiera permanecer trabajando en el departamento, porque yo ya no rendía de la misma manera. Entonces comencé a rechazar mi válvula, más de lo que ya la rechazaba, porque todas estas cosas negativas en mi vida habían llegado desde que la válvula apareció en mi vida. Yo no podía ni siquiera tocarme el área de la cabeza donde tengo puesta la válvula. Cada vez que yo me bañaba y sentía la válvula, yo me ponía a llorar de lo enojada que estaba con la vida por lo que me estaba pasando. Así pasé un año, porque al año de que me colocaron la válvula tuvieron que operarme de emergencia, porque la válvula se obstruyó. Entonces tuvieron que cambiármela. Si ya me había crecido un poquito el cabello, otra vez le tuve que decir adiós y pasar nuevamente todo el proceso. La primera cirugía fue en marzo de 2016, la segunda fue en abril de 2017. Pero como yo seguía detestando mi válvula, mi vida continuó así. En ese momento yo no entendía lo importantes que son nuestras emociones y nuestros pensamientos para la reacción que tiene nuestro cuerpo. Porque nuestro cuerpo es un canalizador de nuestras emociones y de nuestros pensamientos. Yo no entendía el impacto que eso estaba teniendo en mí. Entonces, como yo no quería mi válvula, pues mi cuerpo continuaba rechazándolo. Y para no hacer cansada la historia, en el mismo año, en 2017, me operaron 2 veces más, porque mi cuerpo continuaba rechazando la válvula. Cada vez te veían una nueva cada vez. Sí, así es. Y entonces llegué así, con ese sube y baja de emociones y de querer retomar mi vida y no poder y no querer aceptar la válvula. Y me estaba desgastando físicamente, emocionalmente y espiritualmente yo ya estaba muerta, porque todo esto se convirtió en una discusión interminable con Dios, porque yo le hacía reclamos sobre lo que me estaba pasando. Y así llegué al 2018 y estábamos en mayo, junio de 2018, cuando me dice el médico que existe la posibilidad de que me puedan cambiar otra vez la válvula, porque la que tenía estaba como drenando demasiado líquido. Entonces lo que estaba pasando ahora
era que mis ventrículos estaban colapsando por falta de líquido, porque la presión de la válvula estaba haciendo que drenara mucho más del que debería, ¿verdad? No sé cómo sucedió esa descompensación de líquido cefalorraquídeo en mi cabeza, pero sucedió. Y en ese momento yo me estaba enfrentando a la posibilidad de una quinta cirugía. Y en ese momento fue mi momento oscuro, el momento al que yo le llamo mis 3 de la tarde. Y por eso mi libro se llama así. Y es porque yo hago una analogía. Dice la Biblia que a las 3 de la tarde todo se oscureció. Y en ese momento Jesús exclamó con voz fuerte, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Estando en la cruz. Entonces yo hacía la analogía porque era como yo me sentía en ese momento. El momento de mayor oscuridad de mi vida y en el momento en el que me sentí totalmente abandonada, porque muchas veces nos pasa eso de que estamos suplicando por auxilio, estamos clamando a Dios que nos ayude y no recibimos esa respuesta que nosotros queremos. Y hago énfasis en esto, la respuesta que nosotros queremos, porque Dios siempre responde, pero no siempre como queremos. Y eso yo no lo entendía en ese momento. Entonces, para mí, Dios me había abandonado. Y en ese momento a mí se me acabaron las fuerzas, cuando me dijeron, vas a necesitar una cirugía más. Recurrí a apoyo psicoterapéutico para poder sobrellevar esta situación. Y como tenía mucha dificultad para expresar mis sentimientos porque no me gustaba hablar de cómo me sentía, como siempre había manejado la idea de ser una mujer muy fuerte y de poder afrontar cualquier reto y cualquier dificultad en la vida. Este era un golpe para mí. Y el decirle a alguien, me siento mal, me siento débil o ya no tengo fuerzas, era lo peor que me podía pasar en la vida. Entonces tuve siempre dificultad para hablar con esto, incluso con la psicóloga. Entonces, me recuerdo que una noche que yo estaba sintiéndome fatal, yo la llamé y llorando le dije, ya no puedo más, ya no puedo enfrentar un día más. Entonces me dijo que buscara un cuaderno y que buscara un lapicero y que escribiera lo que sentía antes de cualquier otra cosa, antes de tomar cualquier decisión, que escribiera lo que sentía, que escribiera lo que me había pasado, que escribiera lo que me dolía y que se lo escribiera a Dios y que entonces aprovechara para hacer todas las preguntas que tuviera. Y así lo hice. Empecé a escribir. Y ese ejercicio de escribir para mí fue liberador porque no tenía que hablar, solo lo escribía y sabía que eso que estaba escribiendo solo lo estaba leyendo Dios. Entonces me sirvió para descargar todo lo que yo sentía. Y entonces el ejercicio de escribir fue tan enriquecedor porque cuando lo estaba escribiendo fue como una explosión, una lluvia de ideas, ¿verdad? Pero después venía a leerlo. Y cuando uno lee es como verlo desde otra perspectiva, como ya verlo desde afuera.
Y entonces comencé a verlo todo como más claro y comencé a darme cuenta de lo afortunada que estaba siendo con tener una oportunidad para continuar mi vida, independientemente de las circunstancias. Porque la válvula que yo estaba detestando me estaba salvando la vida. Y yo no lo entendí hasta que lo escribí. Y cuando escribí, también me di cuenta de muchos factores de mi entorno que más bien estaban dificultando mi recuperación. Y yo le doy mucha importancia a esto en mi libro. Destaco la importancia que tiene el entorno en el que nosotros nos desenvolvemos, los canales de televisión que vemos, la música que escuchamos, las personas de las que nos rodeamos, las conversaciones en las que participamos. Todo eso forma parte de nuestro entorno y nuestro ser procura siempre una armonía con nuestro entorno. Y si ese entorno es negativo, inconscientemente nosotros vamos a ser negativos. Si las personas que tenemos a nuestro alrededor lo que hacen es llenarnos de miedo, contagiarnos sus frustraciones, o son personas tóxicas que nos roban energía, nosotros vamos a ser personas miedosas, vamos a ser personas que se restan valor a sí mismas, sin darnos cuenta de que esto va a suceder por las personas de las que estamos rodeados. Entonces es muy importante eso, ver a quiénes tenemos a nuestro alrededor, a quiénes le damos acceso a nuestra vida. A mí me afectó muchísimo que en el transcurso, desde que me dieron el diagnóstico hasta esto que estoy contando, yo estaba en una relación tóxica. Y esa persona más bien contribuyó a que yo dejara de amarme, porque yo nunca me sentí suficiente para esa persona. Y entonces, aparte de esto, me pasa lo de la hidrocefalia. Yo sentía como si él me estaba haciendo un favor con estar conmigo, al estar conmigo, porque yo no merecía nada, según yo, en ese momento. Y todo mi entorno contribuía a que yo me sintiera así. Y entonces estas cosas las fui identificando conforme las fui escribiendo, porque las escribía y decía, ¿cómo yo puedo permitir esto? ¿Cómo yo soy capaz de creer esto? Y por eso es importante ver las cosas desde otra perspectiva. ¿Verdad? Sí. Oye, ¿y tu relación tóxica fue antes del diagnóstico y cuánto duró después del diagnóstico? Fíjate que yo conocí a esta persona como 4 meses antes del diagnóstico. Entonces, al inicio, yo sentí como si esta persona sí me estaba apoyando. Yo lo sentía así. Eso era lo que él me hacía creer. Pero ahora que yo analizo de diferente manera las cosas, creo que él pudo aprovecharse muy bien de la situación vulnerable que yo estaba atravesando, ¿verdad? Entonces, prácticamente me acompañó un periodo de 3 años. Fue de lo último que yo escribí, porque yo, como el ejercicio de escritura empezó desde mi niñez, tuve que hacer como un repaso de toda mi vida. Y esa parte afectiva yo la tenía como en reserva, porque hasta eso, todo debía mantenerse en secreto, ¿verdad? La relación. La relación, ajá. ¿Lo decidiste tú o lo Entonces, decidió él? ¿qué manda? ¿Lo decidió él o tú eso en secreto? Él, lo decidió él. Entonces, yo ni siquiera le daba peso a esa parte, o sea, él decía, manejémoslo en secreto y yo dije, ok, ¿verdad? Y así fue. Y hasta que lo escribí,
yo lo pude ver, porque antes no lo veía. Y eso nos pasa mucho cuando estamos en problemas, cuando tenemos algún problema. Como estamos sumergidos en el problema, no tenemos claridad de la situación y nos hace falta cambiar de perspectiva para poder encontrar soluciones y para poder ver con mayor claridad las cosas. Y por eso es que a veces nos ahogamos en un vaso con agua, Ujú. porque aunque el problema sea pequeñito, como lo tenemos tan cerca y como estamos tan metidos en eso, que nos empaña la visión. Necesitamos tomar un poco de distancia y cambiar de perspectiva para poder ver bien las cosas. Y eso fue lo que me ayudó a mí la escritura, a entender todo esto. Y entonces, como el ejercicio era escribir para Dios, pues obviamente mi comunicación con Dios mejoró muchísimo, porque yo comencé a entender mucho del amor de Dios. Y el amor de Dios, al contrario de una relación tóxica, el amor de Dios te enriquece y te construye y te hace valorarte muchísimo y te hace reconocer virtudes en ti y en las demás personas. Y dejas de pensar solo en ti, porque cuando tenemos problemas y cuando estamos pasando por una situación difícil, nos volvemos muy egoístas y pensamos solo en nosotros, solo en lo que nosotros queremos y por qué a mí y solo a mí y necesito resolver mi problema y mi situación y mis dificultades y todo se vuelve uno mismo. Y el amor de Dios te saca de ahí, te saca de ti y te hace voltear a ver a los demás. Y dejas de pensar, ¿qué puedo hacer por mí? ¿Qué pueden hacer los demás por mí? Y comienzas a pensar, ¿qué puedo hacer yo por los demás? ¿Cómo puedo ayudar yo a los demás? ¿Qué les puedo dar yo a los demás? Y entonces como tu cerebro se desenfoca del egoísmo, te empiezas a dar cuenta de las cosas que tienes para compartir a los demás. Y programas de tu cerebro para empezar a ver las cosas positivas que hay en ti y en tu vida y empiezas a reconocer todas las bendiciones que tienes. Y ya te empiezas a preocupar por los demás y a hacer algo por los demás y salir de tu metro cuadrado. Y cuando tú tuviste ese cambio de perspectiva, ese cambio de switch, ¿fue alguna frase bíblica, algo que dijeras, de aquí ya desperté? Fíjate que no, yo no encuentro un momento específico en el que te pueda decir un antes y un después, porque todo fue un proceso. Claro que me identifico con muchas citas bíblicas y si quieres te puedo compartir una Claro. que puse en mi libro y precisamente en el último capítulo. Está en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículos del 9 al 10. Y dice lo siguiente: pero me dijo, te basta mi gracia. Mi mayor fuerza se manifiesta en la debilidad. Mejor pues me preciaré de mis debilidades para que me cubra la fuerza de Cristo. Por eso acepto con gusto lo que me toca sufrir por Cristo: enfermedades, humillaciones, necesidades, persecuciones y angustias. Pues si me siento débil, entonces es cuando soy fuerte. Esa cita bíblica creo que es con la que más me he identificado en todo el proceso, porque yo siempre digo, al conocer el amor de Dios, no me pasó algo tan mágico como decir, desapareció mi hidrocefalia o desaparecieron todos mis problemas mágicamente o mis hermanos se sanaron. No, de hecho, cuando yo ya estaba más cerca de Dios,
a mi mamá le diagnostican cáncer de mama. Y entonces, al inicio pensé, ¿por qué ahora que estoy tan cerca de Dios me están pasando tantas cosas malas? Pero inmediatamente me di cuenta de que no es así como debía pensar, sino debía darme cuenta de que por estar tomada de la mano de Dios, podía afrontar de diferente manera esa situación. Y el estar cerca de Dios me estaba dando la fuerza que yo necesitaba para poder sobrellevar la situación, cosa que yo no tenía antes. Y por eso me derrumbé con tanta facilidad con el diagnóstico de la hidrocefalia, porque mi fuerza no venía de Dios. Mi fuerza yo la tenía, estaba basada en mis logros académicos, en mis logros profesionales, en todas esas metas que no incluían a Dios. Entonces, conocer el amor de Dios me llenó de una fuerza diferente. Yo escuché una frase muy bonita que me encantó y yo la fuerza de Dios la relaciono con eso. Y entonces digo que la fuerza de Dios no nos hace como robles, a pesar de que los robles son muy firmes. Pero viene una tempestad terrible y un aire tan intenso que parte el roble por la mitad. Y el amor de Dios no nos hace fuertes como robles. El amor de Dios nos hace fuertes como palmeras. Porque en la palmera viene esa tormenta con el viento terrible y nos hace tocar el suelo. Y la palmera toca el suelo. Nosotros tocamos fondo. Pero el amor de Dios hace que tengamos esa capacidad de volver a ponernos de pie y de volver al lugar donde estábamos antes. Nos hace tan flexibles para soportar esas tormentas fuertísimas de nuestra vida y nos vuelve a levantar para seguir en la batalla. Wow, qué grandes palabras. Muchas gracias, Ana Lu. Realmente todo lo que has dicho es oro puro para ser una guía para alguien que lo motive, que aprenda. Has sido una guerrera. ¿Y tu mamá cómo está ahorita? Gracias a Dios, muy bien. Ya pasó su tratamiento de radioterapias y respondió súper bien al tratamiento. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Y seguimos en la batalla, ¿verdad? Siempre tiene que estarse haciendo exámenes periódicos para ir monitoreando que todo vaya evolucionando de la mejor manera y hasta ahora todo ha estado muy bien. ¿Y tú, todavía que hacerte exámenes? ¿Todo está bien contigo ahorita? Sí, todo está muy bien. Yo tengo un control semestral ahora con mi médico y me ha tocado que trabajar mucho en conocerme, conocer mi cuerpo, porque ir identificando como esos detonantes que me hacían desestabilizarme muchísimo y me generaban esas descompensaciones de líquido y todo eso. Entonces, descubrí que es muy importante el factor emocional. Es muy importante aprender a canalizar nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros pensamientos. Ahora me doy el derecho de llorar. Mis hermanos hacen chiste de eso porque a veces a mí se me acercan personas a preguntarme cómo le hago para ser tan fuerte, ¿verdad? Ahora, después de tanto. Y entonces mis hermanos se ríen porque dicen, Ana Lucía, cuando le pasa algo malo, se encierra en el baño a llorar. Entonces, lo lógico para ellos es que una mujer fuerte no haga eso, ¿verdad? Y yo siempre comparto esto
con la idea de decir, sí, es que esa es la verdad, me encierro en el baño a llorar y lloro todo lo que tengo que llorar, pero lo importante es qué hago después de llorar, qué hago cuando salgo del baño. Ya no lloro más, salgo a enfrentarme a la situación, a enfrentarme a la vida. Y eso es importante. A veces pensamos que una persona fuerte es la que nunca se cae, la que nunca llora, la que nunca sufre, a la que siempre le va bien en la vida. Y no es así. Las personas fuertes son las que aprenden a levantarse las veces que sea necesario. No solo una vez, no dos veces, no tres veces, las veces que sea necesario. Esa es una persona fuerte. Una gran definición de una persona fuerte viniendo de una guerrera. Muchas gracias por tu definición. Y ahorita, ¿cómo va el amor entonces? Ya te dijiste de algo tóxico, ahora que tú tienes todos estos sentimientos, ya sabes de ti, ¿cómo te sientes ahora para eso? Fíjate que he estado bastante ocupada. Diría el discurso trillado del soltero, ¿verdad? Sí, puedo decirte que me siento muy feliz. No he conocido a alguien em, con quien yo haya decidido, bueno, esta persona quiero que me acompañe por el resto de mi vida, quiero que me acompañe en la vida. No ha aparecido esa persona. Por supuesto que espero que en algún momento aparezca, pero hasta ahora no ha aparecido. Eh, Sin embargo, me siento muy contenta con la manera en que estoy llevando mi vida actualmente. Actualmente vivo con mi mamá y mis hermanos y estoy invirtiendo mucho de mi tiempo en poder ayudar a otras personas, en ver qué hago por las demás personas y eso me llena muchísimo. Si en algún momento aparece alguien con quien yo pueda compartir este camino, gracias a Dios, ¿verdad? Si no aparece, gracias a Dios, pero estoy muy feliz en este momento de mi vida. Qué bueno, es lo importante y es Sí, siempre, cuando tú dices, la felicidad viene de uno mismo y ya después la compartes con alguien más, sea tus hermanos, tu pareja o algo. Sabias palabras de tu parte. Y dime, bueno, ¿cuál es el sueño siguiente de Analu? pues mira, eh, obviamente con todo este proceso que me tocó vivir, tuve que enfrentarme a muchos bajones, le llamo yo, en el tema profesional. Entonces, eh, puedo decirte que mi aspiración profesional ahorita es retomar eh, las riendas de mi carrera, ¿verdad? Eh, Recuperar lo que he perdido, porque obviamente esto de la hidrocefalia trajo consigo muchos olvidos. Entonces hay muchas cosas que yo tengo que, mucho conocimiento que tengo que recuperar y es en lo que estoy trabajando actualmente. Gracias a Dios, la empresa Cementos Progreso me ha ayudado. Yo digo que son mi segunda familia porque me ayudan muchísimo. Siempre me brindan un apoyo excepcional y han confiado muchísimo en mi capacidad. Entonces, mis esfuerzos están enfocados en eso, en, en recuperar ese conocimiento que, que es con lo que de alguna manera he tenido que aprender a lidiar. Y pues con esta terapia de escritura que yo recibí, pues descubrí esta habilidad para expresar ideas a través de las letras, ¿verdad? Y a partir de ahí, pues he estado involucrándome con algunos grupos relacionados con la literatura acá en Guatemala y, y tengo varios proyectos de escritura en el tintero. Y
y en eso, ¿verdad? Estoy trabajando en un cuento corto infantil, estoy en un grupo de cuentistas, se llama Cuentistas de Guate, y estamos también trabajando en un libro de cuentos y pues eso, esos son mis proyectos ahora y, y por supuesto desde mis redes sociales siempre tengo como ese espacio en el que comparto mi experiencia de vida, mi testimonio, para llevar siempre un mensaje de esperanza y de lucha a las personas que lo estén necesitando. Los martes, ¿verdad? Por Instagram, la hora de café. Correcto, el espacio de lectura y café por Facebook y por Instagram. Muy bien. En tu Facebook es Ana Lucía García Ruano, es la página, o en tu Facebook personal, o no tienes más. No, en esa página, Ana Lucía García Ruano, igual en Instagram. Ok. ¿Y tienes otro Facebook personal o nada más eso es lo que manejas? Solo ese es el que manejo. Muy bien. Para que Ajá, no se vayan por otros lados. O haya sí, copias. sí. Pues muchas gracias, Ana Lu. La verdad, ya pasó la hora bien rápido, muy entretenida, muy interesante realmente todo lo que usted has dicho. Voy a hacer pequeños clips de todos tus mensajes porque la verdad son oro puro. Quería saber si te quieres despedir de alguien o algo antes de que acabemos aquí el show. No, pues de todos en general, ¿verdad? Primero agradecerte a ti por la oportunidad, por brindar este espacio para poder compartir estos mensajes, esperando que haya muchas personas. Y, y pues a las personas que nos estén escuchando, invitarlos a no desanimarse, a no rendirse, a no darse por vencidos, por muy mala que parezca la situación, siempre se puede salir adelante. Y que se armen del amor de Dios, que el amor de Dios es lo único que puede ayudarnos a salir de donde estamos. A veces la gente que no cree en Dios a mí me pregunta, pero ¿yo qué hago? Yo que no creo en Dios, ¿qué hago para poder superar mi problema? Entonces yo les digo, crea en Dios. Eso es lo que tienen que hacer, creer en Dios y darle esa oportunidad a Dios de derramar su amor en nuestro corazón, ¿verdad? Y a no rendirse, a seguir luchando. Muchas gracias, Ana Lu. Bueno, compañeros, nos despedimos. Gracias por estar sintonizándonos y escuchando. Y recuerden, no tengan miedo de contar su historia. Ustedes pueden ser la guía de alguien que esté buscando una solución al mismo problema. Dios los bendiga. Hasta luego.